Atención, la información es urgente ahora. ¿Qué está pasando en Estados Unidos, precisamente en California? Un tiroteo con estas imágenes. Adrián Sack, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo y equipo. No tan buenas tardes en California, realmente tenemos un incidente grave. Es un tiroteo masivo. Ya tenemos desde el regreso a la llamada nueva normalidad después de la pandemia, cerca de 200 episodios de estos, pero el de hoy parece ser particularmente grave. Sucedió hace apenas una hora, terminó este evento, donde un tirador en San Francisco, en realidad a 80 kilómetros al sur de San Francisco, en San José, en un playón de maniobras de un tren de uso urbano, abrió fuego, aparentemente, según las primeras informaciones, de manera indiscriminada, pero este tiroteo, esta ráfaga de una aparente ametralladora modificada, terminó con la vida de varias personas. Estas son las últimas informaciones que tenemos. No hay números. Hay muchos heridos que debieron ser trasladados a distintos hospitales en el área de San Francisco, al norte de California, pero todavía no tenemos precisiones porque la policía solo se ha limitado a pedirle al público de todo el país, de los distintos medios, que recen por la salud de los heridos, porque hay varios heridos graves. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora. Aparentemente es el peor incidente desde el regreso de la pandemia, según lo entiende el diario USA Today en su versión digital, y otras agencias están tratando justamente de ver de qué se trató aquí este hecho, pero preocupa no solamente este hecho puntual, sino el regreso de este tipo de eventos que el fin de semana pasado solamente generó 70 heridos en todos los Estados Unidos. A ver, repasemos, Adrián, es importante cada palabra que decís por esta incertidumbre que se ha generado a partir de los números. Digo, se sabe que son varios ya los muertos y también varios los heridos, de distinta consideración. Sí, esto hay que tenerlo en cuenta porque este tren, un tren liviano, un light rail, como se llaman aquí, transporta mucha gente todos los días, y en hora de San Francisco, cuando se inició este incidente, fue a eso de las 7:15 de la mañana, cuando mucha gente se está dirigiendo al trabajo, ¿no? A sus puestos de trabajo. Aquellos que volvieron a abrir, ¿no? Desde luego, porque muchos siguen trabajando desde la casa, pero particularmente en California la recuperación post-COVID, después de muchos meses de estar, de tener muchas actividades restringidas, han empezado a volver con fuerza, ¿no? Han empezado a reabrir los negocios, particularmente estas últimas 2 semanas, negocios y oficinas y lugares de trabajo. Entonces, se dicen que había mucha gente ahí, hay mucha información todavía no oficial, muchos muchos tweets que son aterradores, pero todavía no información oficial. Para acompañar estas imágenes aéreas que estamos observando en vivo, a ver si podemos volver al inicio en términos del lugar, si nos podés describir dónde ocurrió este incidente con características muy serias, con mucha confusión en cuanto a las cifras que todavía no se han dado de manera oficial. Contanos. Bueno, según los primeros informes que llegaron aquí, se trataría del playón de maniobras de un ferrocarril liviano, un ferrocarril urbano, ¿no? Que está en el área metropolitana de San Francisco, en realidad unos 80 kilómetros al sur de San Francisco. Esto es San José, ¿no? Sería, dicen, la zona cercana al centro, el downtown, como le dicen aquí, he leído las informaciones en inglés hasta ahora, de San José, donde, bueno, es un lugar muy concurrido, muy transitado, con mucha gente que sube y baja de los trenes, pero aquí sería el playón de maniobras de máquinas. Sin embargo,
Creen hasta ahora, es una información no verificada, que se trataría otra vez de este fusil de asalto, el AR-15, de los cuales hay 9 millones aquí en los Estados Unidos en posesión de gente que no son fuerzas de seguridad, o sea, en los hogares, sí, que es un fusil que puede ser modificado con un implemento y transformado en ametralladora, simplemente con instrucciones bajadas desde la web y con una impresora 3D también, ¿no? Es tan fácil como eso. Y entonces este arma es el preferido, la favorita de los tiradores, porque tienen un poder de fuego rápido y letal. Y bueno, por supuesto muy intenso para anticiparse a las fuerzas de seguridad, ¿no? Pero la policía abatió a este tirador, se vio forzada a tirar contra esta persona que no dejaba de disparar su arma. Sí. Entonces, esta es la otra información que tenemos recién llegada, que el tirador fue abatido. Sería entonces, esto sí, podríamos confirmar lo que sería uno solo, el atacante, sería un solo hombre, el agresor. Sí. Por el momento se sabe esto. No fue identificado su género tampoco, no fue dado ningún tipo de detalles, por lo menos hasta el momento de salir al aire aquí. Sí. Estamos esperando que la policía ofrezca una conferencia de prensa, lo que aquí se acostumbra, un par de horas después de los primeros tweets, ¿no? Así que de un momento a otro vamos a tener mayor información y precisiones respecto de quién era el tirador, cuál fue su propósito y por qué lo hizo en este playón, donde, bueno, sobre todo son trabajadores, es gente que va a su trabajo o que lleva a sus chicos al colegio, por ejemplo, ¿no? Que aquí las clases han vuelto a ser presenciales hace rato también. Sí. Entonces, queremos ver realmente de qué se trató y cuál fue su móvil, digamos. Te aporto lo que vamos viendo en las imágenes en vivo. Siguen trabajando las fuerzas, algunas fuerzas especiales de seguridad. Se ve movimiento en la zona, por lo que entendemos que seguirán los trabajos, al menos de peritaje, acerca de lo que ha sucedido, ¿no? Sí, en total eran 11 patrulleros que fueron desplegados ahí, y una gran cantidad de ambulancias. Hablan de 2 docenas de ambulancias que fueron trasladando a los heridos a los distintos hospitales del área metropolitana y del área suburbana de San Francisco. Que bueno, afortunadamente habíamos tenido una buena noticia al respecto, que el Hospital General de San Francisco la semana pasada justamente había sido declarado libre de COVID, por ejemplo. No tenía ni un solo paciente internado después de varios meses. Bien, bueno, Adrián, tristemente ahora lo tienen que usar con otros propósitos. Tenés absoluta prioridad, cualquier información que vaya confirmándose sobre esto que estás contando. En San José, en California, tiroteo con muertos y heridos. Ya volvemos. La información pasa por el tránsito desde la mañana, muy temprano. Ya se observaron los primeros inconvenientes para llegar a la ciudad de Buenos Aires, demoras de más de 2 horas en algunos ingresos. Esto está ocurriendo en el Puente La Noria, comunicación con la General Paz. Está Diego de Nicolás. Diego, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Sí, este panorama que vos observás en imagen ahora en el Puente de La Noria se repitió de manera incesante desde la mañana, muy temprano, porque cuando ya el tránsito empezó a hacerse intenso en este acceso clave de la zona sur rumbo a la General Paz, bueno, a partir de allí comenzó a colapsar. Hay que decir que la cantidad de efectivos policiales que están controlando son menos que en la jornada de ayer o el día lunes, y que por momentos está el colapso y la fila que se genera, que aleatoriamente los efectivos deben liberar parte del tránsito para que avancen. El resto sí son controlados a través de los permisos, que en algunos casos lo tienen con la aplicación Cuidar y en otros casos los tienen impresos directamente a partir de justamente la solicitud que se realizó oportunamente. Con respecto a lo que es el transporte público, también muy intenso el trabajo. Han subido los efectivos durante toda la mañana los colectivos. Cada pasajero debe tener en regla justamente este permiso. Y en general, Eduardo, te puedo decir que la gente que fue parada para ser verificada, todos tenían, por lo menos en este puesto de control, su documentación en regla, su documentación, sus permisos en orden, y más allá de algún otro
que otro pasajero que debió ser bajado del colectivo hoy a la mañana muy temprano. El resto no hubo mayores problemas y no debieron labrarse actas, por lo menos aquí en la zona del Puente de la Noria durante el día de hoy. Es decir, es llegar hasta ese lugar, armarse de paciencia y cruzar hacia Capital. ¿Y qué observás de la mano contraria, Diego? Mira, la mano contraria está circulando con bastante normalidad. Si bien hay en la mano contraria conitos y efectivos que controlan el paso de los vehículos, no se está pidiendo a esta hora la documentación o el permiso. Creemos, de acuerdo a lo que pasó ayer y pasó en los días anteriores, que a partir de las 4 o 5 de la tarde, ya ahí sí se va a intensificar la solicitud de permisos porque es la hora del regreso. Es cuando muchas de las personas que han ido a la ciudad de Buenos Aires o a algunos distritos de la zona norte del Gran Buenos Aires regresan a través del Puente de la Noria, Camino Negro, para toda esa zona del sur. Obviamente, vos lo conocés muy bien, Eduardo, este es un punto clave que vincula con algunos distritos del sur del Gran Buenos Aires. Sin dudas, no te vayas, quiero ir a Richeri, allí está Ignacio Botaro, otro de los puntos donde trabaja 24. Ignacio, buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Sí, estamos a la altura del peaje del Mercado Central sobre la traza de la autopista Richeri y en este momento ha subido un poquito más la intensidad de cantidad de vehículos que hay. Acá igual te puedo describir dos realidades. Una es el tránsito particular que hay sentido a la capital federal sobre el peaje en la autopista Richeri y la otra es la gran cantidad de camiones que hay también estando muy cerquita del Mercado Central. La verdad que la fila de camiones, hay dos de los carriles que están habilitados en este retén organizado por la Policía de la Seguridad Aeroportuaria. Bueno, los camiones, fue una fila que estuvo desde muy temprano en la mañana y que no ha bajado. O sea, hay 2 kilómetros de fila de camiones que de manera incesante siguen llegando para el lado de Capital Federal. Ahora, el transporte particular, hay otras 10 cabinas habilitadas, de las cuales una, que es la que tenemos más cercana a nuestra imagen, es la que está habilitada como carril de emergencia, Edu. Si vos tenés y sos personal de salud o cuando llega el momento del retén, que se indica para qué lado puede ir cada una de las actividades, bueno, si vos indicas que tenés algún tipo de urgencia o emergencia, bueno, podés tener habilitado usar este carril. Te quería comentar que una información que nos pasaban acá de corredores viales, ha bajado en cuanto a la circulación y están calculando que hay casi un 60% menos en la traza de toda la autopista Richeri. Ahora, este lugar, Eduardo, se diferenciaba con otros de los retenes porque acá podíamos ver efectivamente la gran cantidad de vehículos que fueron detenidos y retenidos y que se labran las actas judiciales. Fueron tantos que hoy a la noche van a venir las grúas y se van a llevar todos los vehículos que están estacionados. Son alrededor de 100 los que están pasando el peaje. Y cada una de las personas que tuvo en ese momento, se le labró el acta, bueno, va a tener que comunicarse con la autoridad judicial correspondiente porque no van a encontrar su vehículo acá. Así que van a empezar de nuevo en este juzgado interviniente que está sobre la autopista Richeri. Son muy pero muy estrictos. En caso de que vos no tengas el permiso, se te detiene el auto. Bien, completísimo desde allí. Ignacio, no te vayas. Quiero sumarlo a Maxi Montenegro. Mucha expectativa acerca de este primer día hábil del confinamiento estricto, el 5.º día de esta cuarentena tipo fase 1. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. Sí, se siguen viendo imágenes de mucha congestión, ¿no? En algunos puntos con estos controles. Creo que va a ser fundamental que estos días, estos 3 días hábiles, se cumplan efectivamente las medidas de restricción, porque para eso eran. Es una apuesta única de estos días. Y como decíamos y venimos contando, no se va a reflejar esto en los datos de contagio que podamos ver hoy o mañana o incluso pasado. Insistimos, ¿no? Los datos que hemos visto ya del fin de semana o de ayer, antes de ayer, de días feriados, son datos muy elevados de contagios que siguen en niveles muy altos para un día feriado. Probablemente hoy van a venir más datos y más contagios, lo mismo que mañana, y recién se va a poder empezar a ver algún descenso a partir tal vez del viernes o del fin de semana. Y si no se cumplen como es debido las medidas de fase 1 y demás, bueno, estamos en un problema muy serio porque, como contábamos, viene en la segunda etapa a partir del lunes. Y bueno, si nos bajan los casos, verdaderamente la situación va a ser muy compleja desde todo punto de vista. Desde el punto de vista sanitario,
y también después vamos a contar cómo va a exigir a la política económica, porque va a ser necesario mayor asistencia por gasto COVID. El dato que venimos viendo de los últimos días, y es el que hay que prestar atención, y que no va a registrar ningún cambio positivo durante este momento, esta etapa de fase 1, es el aumento de ocupación de terapia intensiva. Y ayer hubo un nuevo récord a total del país, ¿no? Se llegó a 6.500 personas en terapia intensiva por COVID. Fíjate cómo es la curva roja, sigue mostrando un aumento, y esto es lógico porque las internaciones en terapia intensiva es de gente que se contagió en los últimos 10 o 15 días. Y bueno, estos son datos verdaderamente muy, muy preocupantes. Por eso es urgente empezar a ver en algún momento, dentro de 3 días, dentro de 4 días a lo sumo, una reducción importante de los contagios, para ver si esta curva de terapia intensiva, que mirá lo que ha sido la pendiente, desde el principio de abril hay 3.000 personas más en terapia intensiva por COVID, se disparó totalmente. Esto es a nivel país, pero ahora va a contar Damián Glans. En algunas regiones, incluida la ciudad de Buenos Aires, está todavía muy comprometido, muy exigido el sistema de salud público y privado. Bueno, sin duda es muy importante, por eso que se cumplan estos días la reducción de la circulación. Y lo que vimos también ayer de algunas marchas antivacunas directamente en Rosario, bueno, algunas marchas de protesta que mezclaban protesta en contra de la cuarentena o la fase 1, sumado al enojo que hay en un sector de la sociedad muy grande con el gobierno. Bueno, también hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo peor que puede pasar acá es que aplicaste esta fase 1 en consenso con todos los gobernadores, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta, en la Ciudad de Buenos Aires, y que no te dé resultado, que el resultado sea una disminución muy leve, que no cambie sustancialmente esta tendencia muy alta de contagios. Sí, sin dudas lo que marcás es fundamental, no dilapidar el esfuerzo de la gran mayoría con pequeños eventos multiplicadores. Y hay un dato, el de la positividad, que si bien ha llegado al 37%, estamos en niveles altísimos, ¿no? Menos testeos, un nivel de casos por arriba de los 20.000, 25.000 y una positividad del 28,5%. Sigue siendo algo que no nos permite salir de este confinamiento, ¿no? Muy alta, y en algunas provincias está arriba del 40, y cercana al 45-50%, en Santa Fe, en Córdoba. Eso también marca que todavía se hacen pocos test, es decir, que seguís solamente haciendo test en aquellos que tienen síntomas o aquellos que vos sabés que hay una alta probabilidad de que den positivo. Pero para que te des una idea, las ciudades que obviamente, gracias a las vacunas, a una vacunación masiva, han salido de estas etapas de confinamiento y demás, están en una positividad del 1%, o del 1,5%, 2%, es el caso de Nueva York en este momento. Sí, sin duda. No, la Argentina está en el peor momento de la segunda ola, y lo que se juegue en estos días va a determinar qué pasa en los próximos 2 meses, porque atención, acá el riesgo es, van a bajar los casos, pero que no bajen sustancialmente, que sigamos en un nivel muy elevado y haya que seguir con restricciones que van a tener un impacto muy grande también en la economía en los próximos 2 meses. Sí, este sistema, Maxi, de fuelle, ¿no? De entrar y salir, de tener un altísimo interrogante en lo que vaya a ocurrir a partir del lunes, cuando tengamos 5 días hábiles donde volvamos a la flexibilización del viernes pasado. Digo, son instancias que tendremos que superar para saber cómo se traducen en la cantidad de casos, ¿no? De contagios. Sí, mirá, Eduardo, por eso insisto, a mí lo que me preocupa de todo esto, obviamente, en primer lugar, lo que está sucediendo verdaderamente en Argentina, cuando se hacen las comparaciones, y nosotros venimos contando, estamos en el top 3 o top 5 de los países con más contagios en este momento, con más fallecidos y demás, es porque justamente estamos en el ojo del huracán de la segunda ola, en el peor momento. En su momento estuvieron otros países, le tocó a Europa, obviamente también le tocó a Brasil, le tocó hace un mes y medio a Chile. Bueno, ahora está sin duda acá en la Argentina, ¿no? En otra magnitud también en Uruguay y en Paraguay.
Pero lo peor que puede pasar en la Argentina, donde hay una situación económica muchísimo más dramática que el resto de los países latinoamericanos, exceptuado Venezuela, es que estas medidas que se han tomado después de muchas dudas, idas y vueltas, de desencuentros desde el punto de vista político también entre el oficialismo y la oposición, bueno, se llegó al consenso de que estas medidas eran necesarias y que no había otra, y claramente la Reta estuvo de acuerdo con esto, que estas medidas no signifiquen un cambio de tendencia relevante. Y si eso ocurre, el mayor riesgo que tenemos no solamente es que se siga prolongando estos niveles muy elevados de terapia intensiva, que sabemos que van a seguir los próximos 10 días, pero que no bajen sustancialmente dentro de 2 semanas, y esto signifique una cantidad de fallecidos muchísimo más grande, pero además estar durante 2 meses, recordemos que todavía ni siquiera entramos en el invierno, durante 2 meses yendo y viniendo con medidas que permanentemente generen incertidumbre y más riesgo económico. Damián. Sí, de hecho, pensando, Maxi, en las medidas, hoy a la mañana, después vamos a desarrollarlo, hubo un anticipo de lo que va a ser la discusión de lo que viene de los próximos días en el Congreso, cuando se estuvo debatiendo el decreto de necesidad de urgencia que está vigente y un poco la ley pandemia. Y da la sensación, Maxi, que no hay mucho consenso en las provincias que no están gobernadas por el Frente de Todos para sostener estas medidas tan restrictivas. De hecho, la pregunta es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, el lunes con el comercio minorista? De hecho, hoy ya se está viendo incluso bastante movimiento en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, también la pregunta es si el resultado de estos 9 días no es exactamente el esperado, ¿qué puede pasar a partir del lunes? O sea, venimos contando que una opción es abrir en la semana y cerrar los fines de semana para evitar los encuentros sociales, pero el gran problema es si sigue viendo tanto movimiento en la calle, que el gobierno dice porque las provincias no controlan, ahí la incertidumbre es mayor, Maxi, porque de hecho, como recae la responsabilidad en las provincias y no hay un consenso amplio para sostener esto en el tiempo, la pregunta es ¿qué puede pasar? Digamos, pensando, por ejemplo, en el tema de las terapias, si no se llega a bajar, ¿cómo va a hacerse para precisamente descomprimir al sistema de salud? Por un lado es cierto, habrá que ver domingo, lunes, cuáles serán los datos de estos días, pero el interrogante es mayor porque no hay tanto acuerdo, Maxi, para sostener este tipo de medidas más allá del lunes. Sí, vamos a contar ahora cómo está el tema de terapia intensiva en distintas provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires. Obviamente sigue habiendo, como mostramos antes, también datos muy alarmantes. Ahora, evidentemente, estas imágenes no eran las imágenes que veíamos en la fase 1 larguísima del año pasado, sobre todo en abril y mayo. Sin duda, todas las medidas de gobierno han perdido, y de todos los gobiernos, ¿no? Las distintas provincias también, han perdido consenso en la sociedad, y hay una sociedad que no respeta como respetaba el año pasado la medida, y hay un montón de justificativos para que ello ocurra, más allá de estos grupos más antivacunas o anticuarentena, con otros tipos de intencionalidades más políticas en algunos casos. Pero evidentemente está habiendo dificultades para hacer cumplir esto. Ahí estamos viendo algunos puntos de control. A veces uno dice, bueno, son embotellamientos que quiere generar la propia autoridad pública para desalentar o para tratar de controlar la circulación, pero hay que ver qué sucede en los movimientos de la gente. Efectivamente, ayer fue un día feriado y se veían movimientos de gente en lugares donde supuestamente estaba prohibido circular, parques públicos, reuniones y demás. E insisto, obviamente esto va a generar, esta fase, todos sabemos que va a generar en algún momento, en los próximos 3 o 4 días, una disminución de contagios porque hay menos circulación de lo que había la semana pasada. La pregunta es cuánto menos, y eso va a depender de cuánto se cumplan las medidas. Y uno no está viendo, en principio, lo que veía el año pasado en algún momento inicial de la cuarentena, donde había efectivamente un panorama más desolado, de que no salía nadie a la calle. Más allá de este comportamiento que vemos en las 3 imágenes del vivo de A24, esto es el traslado de la gente en su propio vehículo y el transporte de mercadería. Ahora, el movimiento que se da en zonas comerciales, donde, como decía Damián,
hay negocios que están abiertos y hay un movimiento inusitado. Paula Wilberger está en 11. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos recorriendo distintos puntos estratégicos y centros comerciales de la ciudad para mostrarles cómo están trabajando los negocios. Aquí en la ciudad de Buenos Aires sí están abiertos los negocios no esenciales. La restricción es que los clientes no pueden entrar, pero sí están abiertos para entregar pedidos que fueron comprados por medios digitales y también para poder vender espontáneamente en la vidriera, en la vereda, detrás de un mostrador, pero con la condición de que los clientes no ingresen a los locales. Avenida Corrientes al 2400, esta es la situación que te estamos mostrando en este punto concreto de la ciudad, donde conviven negocios de ropa, de calzado, de tecnología, con algunos negocios que sí venden comidas, por ejemplo, reparto de empanadas y demás, Paula, pero negocios no esenciales abiertos. Sí. Perdona, la última disposición del gobierno porteño era que no se podía vender con el mostrador a la calle. Es Solo decir, tienen que ir lo habían cancelado a último retirar momento. un producto que hayan comprado por una Pero plataforma digital solo o comprado teléfono. por plataforma online. Sí. No comprar, no Muy hacer la difícil compra directa hacer en el ese mostrador. control. Bueno, muy difícil realizar ese tipo de controles porque la venta espontánea existe. Y los vendedores, no, obviamente que a la gente le dan la opción, entre a nuestro Instagram, entre a la página web o puede comprar a través de WhatsApp, lo paga digitalmente y lo retira. En algunos casos se da eso, pero en otros casos la venta es espontánea porque necesitan una solución rápida, algo que están buscando, por ejemplo, en un negocio de carteras, negocio Sí. de bolsos, llegó alguien con el bolso roto, se compró un bolso. Claro. Fueron 5 minutos en la vereda y se llevó un bolso, hicieron una operación comercial y listo. Digamos, la venta espontánea sí se está dando. Lo que sí hay que destacar, el protocolo que se cumple con los mostradores allí en el ingreso a los locales, el alcohol en gel, el alcohol en aerosol y que no hay fila, no hay colas en los negocios para comprar Claro. o para retirar pedidos. Eso desde ya. Seguir recorriendo un poquito más. A ver, vemos algunas persianas completamente cerradas o bajas. Es de algunos comercios, bueno, que están a la venta o en alquiler. Y también otros que decidieron no abrir, ¿no? Está la opción. Sí, son muy pocos los que decidieron no abrir. Por ejemplo, de esta cuadra, que no tengan cartel de venta o de alquiler, son 2 nada más los que tienen la persiana baja. Sí. El resto, A ver, todos recorremos. abiertos. ¿Eso qué es un bazar? Veíamos recién un negocio de ropa. ¿Esto qué es? Ahí donde estás vos. Un negocio de ropa, un negocio que vende tecnología. Sí. ¿Qué más? Acá hay un bazar también. A ver, vamos a preguntarle a este comerciante a ver si se puede acercar. Un minuto, te podemos molestar, 2 preguntitas que debemos hacerte. Bueno, el humor de los comerciantes, te digo, no es el mejor en la mayoría de los negocios. ¿Por qué? Porque las ventas cayeron muchísimo. Hoy es el primer día hábil desde las restricciones más severas que tienen que tener el negocio abierto de esta manera y han vendido muy poco. Recién en otra cuadra nos contaban, hoy en toda la mañana vendimos 500 pesos. Claro. Es insignificante. Imagínate lo que implica abrir un negocio que tenés que necesitar energía eléctrica, empleados y demás. Bueno, sí. Sí, Es, con un trabajar gasto a fijo pérdida estos días. altísimo. Maxi, lógicamente, cuando los comerciantes dicen vendemos un 10% de la facturación plena que podríamos tener si los negocios estuvieran abiertos, es creíble, ¿no? Con esta imagen. Sí, yo insisto, ahora sería bueno que Damián Glass repasara efectivamente quién puede circular y quién no, porque me están llegando bastante mensajes de gente que dice, por ejemplo, que no puede ir a trabajar a la fábrica porque tienen que ir solamente en auto y no pueden porque es en provincia de Buenos Aires y viven en capital. Y por otro lado, que me dicen que bueno, hay lugares donde hay negocio de gastronomía con gente sentada afuera y atendiendo cosas que no debería ocurrir. Empiezan un poco las acusaciones cruzadas de algunos sectores donde obviamente algunos se sienten perjudicados y dicen cómo puede ser que el otro está trabajando y yo no puedo trabajar. Me parece tampoco ha quedado muy claro. Evidentemente estas medidas en primer lugar apuntan a descongestionar totalmente el transporte público y eso parece estar ocurriendo. Pero después, ¿quién puede efectivamente hoy circular y quién no, Damián? Bueno, Maxi, de hecho, a ver, los esenciales sí, e incluso pueden hacerlo con uso del transporte público. Un ratito vamos a ver
los detalles rubro por rubro. Ahora, para ir a una industria, Maxi, solo si esa industria está habilitada para funcionar en estos días, y no son todas, sino aquellas que están vinculadas al área de alimentos, de salud, de cualquier tipo de instrumento para el sector sanitario y los vinculados a la exportación. Pero, por ejemplo, si es una fábrica de indumentario textil que no exporta, Maxi, no está habilitada para trabajar en estos días. Entonces, también hay que ver si puede abrir. Y de todos modos, las industrias que exportan pueden, uno puede obtener el permiso para circular, pero no para utilizar transporte público. Es decir, tiene que moverse en su propio medio de transporte. Punteémoslo. Ahí lo estamos viendo. A ver, comencemos entonces. A ver, con utilización del transporte público, es decir, obtener tu certificado único de circulación que además te permite subirte al tren, al colectivo o al subte. Recordemos, personal de salud, de la justicia, de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas y autoridades de todos los niveles y de todas las jurisdicciones, ¿no? O sea, presidente, un diputado, el jefe de gobierno, un ministro. Personas que deban asistir a familiares, esto es muy importante, o atender una situación de fuerza mayor o bien traslado de menores para vinculación familiar. En el caso de padres separados, tienen que obtener el permiso por única vez de 24 horas. Si tienen que volver a hacer el mismo viaje, tendrán que volver a sacar el permiso cuando se les venza. O sea, se cae en ese plazo y hay que renovarlo. Exactamente. Perdóname, tenemos un ejemplo que es muy habitual en estos días. Una persona mayor, 80, 85 años, que se tiene que vacunar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Que además los centros de vacunación no están tan cercanos. Me acaban de mandar un mensajito, una persona le acaba de llegar la segunda dosis de AstraZeneca, que le estaba esperando con mucha esperanza y también preocupación porque se había vacunado a principios de marzo. Ahora está llegando justo la segunda dosis de AstraZeneca para este jueves, es decir, para mañana. Esta persona vive en Belgrano y tiene que vacunarse en la cancha de San Lorenzo. ¿Puede ser? ¿Hay un centro de vacunación por ahí? Sí. Bueno, se tiene que ir, 85 años, tiene que ir, obviamente va a ir un familiar acompañándola. Pero en ese caso, para trasladarse, tiene que sacar un permiso por un día la persona mayor de 85 años y el familiar. Exactamente, Maxi. De hecho, hay un permiso especial para personas que tienen que vacunarse y, de ser necesario, también para el acompañante. Y hay que tramitar el permiso único de circulación, que también permite, en este caso, la utilización del transporte público, pero dura 24 horas, Maxi, este permiso. Pero hay que tramitarlo, es importante, porque de hecho si van con el auto y los paran y no tienen el permiso pueden tener un inconveniente. Seguíamos con el recorrido, Maxi. Decíamos también, supermercados, empleados de supermercados mayoristas, minoristas, comercios de proximidad como cualquiera que vende alimentos, higiene personal, limpieza, las farmacias, las ferreterías y las veterinarias son esenciales, es decir, pueden tramitar el permiso y usar transporte público. Te decía, como la industria de la alimentación, higiene personal, vinculado a alimentos de limpieza o de equipamiento médico o medicamentos y insumos sanitarios, también son industrias que son esenciales y que pueden circular con permiso para el transporte público. Después, personal de telecomunicaciones y mantenimiento de servicios básicos como agua, electricidad, gas, comunicaciones. Es decir, un gasista para atender una emergencia puede tramitar el permiso único e ir a un domicilio particular. Lo mismo actividades que se dedican al reparto a domicilio de medicamentos, productos de higiene o insumos de primera necesidad. Es decir, el chico de la moto puede sacar un permiso y debe hacerlo para poder circular en forma permanente. Y también, como decíamos, las personas que deben ir a vacunarse pueden sacar, de hecho deben sacar el permiso y pueden hacerlo también con un acompañante cuando sea necesario. Ahora, después hay un grupo de permisos, Maxi, que son de circulación sin transporte público, que son los autorizados para este momento. ¿Que quiénes son? Retiro de alimentos en locales gastronómicos de cercanía, es decir, la persona que hace alimentos en un restaurante que va a ir alguien a buscar por el pick-up, tiene que obtener este permiso para poder ir a trabajar al local gastronómico cuando es para retiro de mercadería. El otro, locales de venta de repuestos o talleres de mantenimiento, reparación de autos, motos, bicicletas, también pueden circular con permiso, pero no ir al tren. Y después,
Otras personas que pueden circular pero no usar el transporte público son quienes deban trasladarse para realizar un viaje al exterior, es decir, si tienen que ir a Ezeiza, pueden hacerlo sin inconveniente, pero tienen que tramitar un permiso en especial. Y después, el tema que estaba generando polémica, lo que veíamos recién en 11, quienes pueden ir a un local que está abierto, pero no para venta en el local, sino para entregar un producto que ya está vendido de antes. Bueno, lo que contamos recién, pero lo que contamos, todos los que abrieron esos locales, que están todos abiertos, porque todos han abierto, muy poquito, como decía Eduardo, no han abierto. Bueno, para trasladarse, tienen que trasladarse por algún otro medio que no sea el transporte público. Exactamente. Ahora, los que abrieron los locales, a diferencia de la semana pasada, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, solo pueden atender si viene alguien a buscar algo que hayan comprado y pagado por internet. Exactamente. Pero bueno, eso es muy difícil efectivamente de controlar, de que eso suceda. En el caso de la gastronomía, para que quede bien claro, lo único que está autorizado en la gastronomía es el delivery y el pick-up, digamos, el takeaway, que uno va a retirar la comida que encargó por teléfono. Exactamente, y de hecho podés caminar unas cuadras, no podés subirte a tu auto para ir a la roticería a buscar lo que encargaste por teléfono. Porque no podés circular en auto. Barrio, claro. Exactamente, no podés circular sin el permiso. Y el permiso es para la persona que prepara los alimentos o para el que realiza el delivery, pero no para el cliente que lo va a buscar. Y después nos quedaba, Maxi, el último rubro, que de hecho tenía que ver con lo que vos mencionabas, industrias que no son ni de alimentación ni vinculadas a la cuestión sanitaria, las únicas que pueden abrir en estos días son aquellas que producen cosas que se exportan, pero no pueden usar transporte público las personas vinculadas a esa industria, sino que tienen que moverse en algún automóvil particular. Muy difícil de controlar, ¿no?, por parte de la autoridad, pero bueno, evidentemente tratan también de mantener alguna actividad económica que es esencial hoy para la dinámica de la economía argentina. El otro tema que está dando vuelta, Eduardo, es nosotros decíamos, bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, va a seguir como dice el decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente el viernes. Es decir, esta es una primera etapa, el decreto incluye 3 semanas que terminan el 11 de junio. Es decir, esta primera etapa de fase 1 hasta el domingo es fase 1, pero después el lunes se vuelve a como estamos el viernes, hasta el fin de semana que viene, 5 y 6 de junio, que de nuevo se vuelve a fase 1, y después la semana siguiente volvemos también, después vamos a contar en detalle, a la modalidad que estábamos el viernes. Esto lo acaba de ratificar el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Carlitos González Prieto. Sí, así es, Maxi, en una nota que dio hoy por la mañana al Destape, citamos la fuente, dijo que el lunes, a ver, te voy a leer el textual, vuelve a regir tal como estaba todo antes del decreto. Estas medidas terminan el 31, dijo Santiago Cafiero, y luego se continúa con las que regían anteriormente. Esto más allá de cómo den los casos y cómo den las curvas. Claro, quizá el gobierno lo que está viendo es en el termómetro que no hay demasiada tela, entonces esto de cerrar y abrir, como habían manifestado en un momento que harían, lo van a terminar haciendo realidad, ¿no? Bien. Maxi, ¿me permitís? Sí, ya que hablaban recién de arribos, del movimiento aéreo, de las partidas, vamos a hablar con Paola Tamburelli, que es la titular de la ANAC, la Administración Nacional de Aviación. Eduardo Bataglia te saluda, Paola, y te está escuchando Maxi Montenegro. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Maxi. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Paola? Bueno, hay mucha preocupación respecto a qué pasa con el tema de vuelos, con vuelos de cabotaje, vuelos domésticos y vuelos internacionales. ¿Qué es lo que está autorizado y qué es lo que no está autorizado en esta fase 1 de 9 días? Bueno, también estas nuevas restricciones impactaron en el modo aéreo. Nosotros como Autoridad Aeronáutica siempre estamos tratando de que los aviones se mantengan en el aire, que las restricciones apunten más a los controles de los pasajeros para que no sean vectores de contagio y no a limitar la actividad. Por eso logramos que los vuelos continúen. En algún momento también se había previsto la posibilidad de discutir si era conveniente mantenerlos o no. Los vuelos continúan y las mismas restricciones en cuanto a quién puede tomarlos aplican para los otros modos de transporte. Como bien
ustedes recién explicaron todas las situaciones de personal esencial o de personal exceptuado que puede tomar transporte público, son los mismos que hoy en estos 9 días pueden subirse a un avión. A ver, vamos a ponerlo en concreto en un ejemplo para que la gente entienda. Si alguien se quiere tomar un avión de la ciudad de Buenos Aires a Salta, obviamente para hacer turismo está prohibido, no lo puede hacer. No, el turismo no está permitido, tampoco estaría permitida la circulación, nadie avalaría a esa persona llegar al aeropuerto. Es decir, ¿cómo saber si uno puede tomar un avión o no? Porque cuando tramita su certificado único de circulación, está avalado para poder salir. Si uno encuadra en las situaciones donde puede estar en la calle, también se puede tomar un avión. El turismo hoy no está permitido, nadie puede moverse. ¿Quiénes viajan, por ejemplo, hoy a Salta o a Córdoba? Gente que está en trabajos en actividades esenciales, por ejemplo, industria de alimentación o industria farmacéutica. Exactamente. Un periodista que tenga que trasladarse para alguna actividad vinculada con la comunicación, alguien, un farmacéutico, como dijiste, un veterinario, alguien que pueda acreditar que realmente se mueve por cuestiones de trabajo, alguien que tiene que atenderse con un médico, o alguien que acompaña a un familiar o alguna otra persona que acompaña a esa persona a atenderse. Toda aquella gente no tiene ninguna restricción hoy para subirse a un avión, sí tiene que acreditarlo, donde al momento de tramitar su certificado único de circulación. Ahí se puede ver si realmente está posibilitado de tomar o no una aeronave, un vuelo. Esto en cabotaje. En cabotaje. Ahora vamos a la internacional. Una pregunta más respecto a esto, que había habido mucha preocupación el año pasado, porque el año pasado se habían suspendido todos los vuelos de cabotaje, no había movimiento. Y habían surgido problemas con todo el tema de los vuelos sanitarios, de traslados de pacientes de una provincia a otra y demás. ¿Todo eso hoy está funcionando normalmente? Y a partir de octubre del mes pasado, que logramos nuevamente poner en marcha todo este sistema, está funcionando nuevamente. Lo que también está funcionando nuevamente, lo sanitario ya quedó atrás. No hay ningún tipo de obstáculo para traslados sanitarios, funcionan perfectamente en todo el país. Hay traslado de órganos, traslado de pacientes que lamentablemente en situación de pandemia cada vez son más. Lo que no está permitido son los vuelos de turismo, es el traslado para ir a ver a una persona, pero no hay ninguna duda respecto a la necesidad de continuar con los vuelos sanitarios. Paola, ¿y cómo son los controles para aquel que viaja por el país, que se desplaza hacia una provincia y vuelve? ¿Hay que cumplir con algún aislamiento o simplemente con el test basta? En realidad el test está obligado para los vuelos internacionales. Ajá. En los domésticos, en los vuelos de cabotaje, depende de cada provincia. Hay provincias que establecen necesidad de aislamiento, algunos por 3 días, algunos por 7 días, algunos hasta hace poco pedían un PCR negativo de no mayor que 48 horas antes desde el momento que uno tomaba el vuelo. Todo eso de manera permanente, las provincias nos lo informan y nosotros lo informamos a las líneas aéreas, a los operadores de vuelos, para que ellos puedan informárselo al pasajero al momento que contrata el vuelo. O sea, hay que remitirse a la normativa de cada provincia. Y en cuanto a la cantidad de vuelos de cabotaje, ¿en cuánto se redujo de un tiempo, digamos, de normalidad? Y se redujo artificialmente porque hay mucha menos gente que puede tomar esos vuelos, con lo que estamos en un 70% por debajo de la actividad normal. A ver, respecto a los vuelos internacionales, ¿no? ¿Qué está pasando con los vuelos de salida de argentinos al exterior y de regreso de argentinos? ¿Cuáles son los requisitos? Acá me ocurrió que hacer una pregunta respecto a los vuelos de junio, si ya están aprobados los vuelos de junio para que puedan salir de la Argentina. Sí, nosotros no podemos autorizar los vuelos muy a largo plazo porque hay decisiones administrativas firmadas por el jefe de gabinete en donde establece determinados requisitos y esos requisitos se van viendo de acuerdo a la evolución de la pandemia. Por eso esa decisión administrativa que a nosotros nos encuadra, nos limita y no podemos autorizar vuelos más allá de la vigencia de este documento, se va renovando más o menos cada 20-21 días. Por eso los cronogramas que nosotros aprobamos son de 20-21 días.
O sea que hoy están autorizados todos los vuelos de mayo, digamos, hasta final de mayo, los vuelos al exterior están todos autorizados. Exactamente, hasta fines de mayo están todos autorizados y entendemos que el día de mañana, dado que ya salió la nueva decisión administrativa hasta fines de junio, vamos a poder el día de mañana recibir todos los pedidos de empresas y poder armar un cronograma con todas las limitaciones, lo cual nos es muy difícil, no por motivos náuticos, sino porque hay mucha gente que no sabe el rompecabezas que es armar los vuelos, porque el Ministerio de Salud nos pide un máximo de 2.000 pasajeros diarios. No nos podemos exceder, con lo cual tenemos que prever la capacidad del tamaño de los aviones, cuántos pasajeros arriban, para no excedernos de manera diaria con ese número de 2.000 pasajeros diarios. A lo que se suma que cada... Sí, perdón, Maxi. No, y el regreso de argentinos del exterior, eso, ¿qué requisitos conlleva? ¿Y está todo autorizado hasta fines de mayo también? Sí, está todo autorizado. Los requisitos del exterior es lo mismo. El argentino puede entrar, no se permite el ingreso de extranjeros, salvo que acredite nuevamente que vienen para realizar alguna actividad puntual que ha sido aprobada por el servicio migratorio. Tienen que tener un PCR negativo con una antelación al vuelo no mayor a 48 horas. Al momento en que lleguen al aeropuerto se tienen que hacer un test de antígeno obligatorio para todos los pasajeros, para todas las pasajeras que ingresan, tienen que aguardar el resultado. Si es negativo, como en la mayoría, como en el 98% de los pasajeros sucede, se van a sus domicilios o donde tengan que pasar en aislamiento de 7 días obligatorio, y al término de esos 7 días volver a hacerse un PCR para asegurarse que no hubo un contagio de arrastre y puedan nuevamente circular en sus actividades normales. Esa es la manera que encontramos para poder sostener los vuelos, que no se suspendan, sino que se controle al pasajero para que no sea, como te dije, un vector de contagio. Paula, una pregunta sobre los vuelos de cabotaje. ¿Qué pasa si alguien tiene un vuelo para el próximo jueves a Salta y tenía previsto volver el domingo? Recordemos, en la semana no va a haber restricciones como las de hoy, pero sí el próximo fin de semana le reprograman el vuelo, le recomiendan que lo suspenda. ¿Qué pasa con ese pasajero? Cuando uno compra un vuelo en una época normal, paga un precio y viene con ciertas condiciones, ¿no? Si puede cambiar el vuelo, si no puede cambiar el vuelo. En esta época esas condiciones se eliminaron. Es decir, cualquier pasajero puede cambiar el vuelo, puede pedir en algunas líneas aéreas reintegro. Lo que no va a pagar es ninguna multa, ni va a tener ningún freno para cambiarlo. A veces la línea aérea le da la opción de modificar ese vuelo por otro en una fecha determinada. Pero podría viajar, digamos, el jueves podría ir, ¿no? Tendría problemas para volver eventualmente. Exactamente, pero a la vuelta ese pasajero no va a poder ser admitido al vuelo. Por eso la línea aérea le va a ofrecer volver otro día, que no haya restricciones, o el propio pasajero podrá elegir la fecha de regreso de acuerdo a la oferta de la línea aérea, que por supuesto no es la misma que previa a la pandemia, va a haber limitaciones. Sí. Paola, considerando que estamos en el peor momento de la pandemia en Argentina, ¿no? En el ratio de muertos por millón de habitantes, ahí en el top 5, considerando esta situación puntual de estos días, ¿están encontrando restricciones en los países para los vuelos que salen de Argentina? ¿Cómo es ese escenario comparado a lo que sucedía algunos meses atrás? No desde el punto de vista sanitario. Ajá. Por el momento no nos han informado ningún país que no acepta pasajeros de la República Argentina. Sí tenemos quejas de algunos países porque, por el contrario, sus empresas quieren volar más a nuestro país. Y por estas restricciones que te digo que no son aerocomerciales, nosotros no podemos acceder a ofrecerle más vuelos, y esos son los conflictos que hoy estamos teniendo. Pero no porque no acepten, porque la situación de la pandemia es difícil acá en Argentina. Bien, no, el país que sigue teniendo muchas restricciones es Brasil. Brasil es el país que sigue restringido para el ingreso. Nosotros tenemos cancelados, tenemos cancelados los vuelos a Brasil, tenemos cancelados los vuelos a Chile, tenemos cancelados los vuelos a México,
y cancelaban los vuelos a Reino Unido. De todos modos, en lugares como Brasil, que hay más argentinos que requieren un retorno inmediato, hay vuelos excepcionales solamente autorizados para que los pasajeros puedan regresar. Perfecto. Paola. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Maxi, si te parece, volvemos en vivo al Puente La Noria. Nos está llamando Diego de Nicolás. Diego, ¿qué está pasando ahora? Bueno, Eduardo, para mostrarte cómo el tránsito sobre los carriles de autos particulares sigue siendo intenso, pero a esta hora ha quedado de alguna manera un poco más liberado lo que es el carril especial para transporte de pasajeros, para personal de salud y de fuerzas de seguridad. Esto lo que implica es que en la rotonda que está a la subida del Puente de la Noria ya descomprimió un poco el tránsito, entonces eso permite que este tercer carril, el carril de la derecha, pueda tener un poco más de fluidez en cuanto al tránsito. De todos modos, la policía está realizando los controles, está pidiendo los permisos, no se observan por lo menos irregularidades hasta ahora. En general la gente está cumpliendo, que solo salgan los esenciales y, como decíamos más temprano, seguramente en un rato, dentro de 3 horas aproximadamente, los controles se van a intensificar sobre la mano contraria, es decir, en los carriles que unen la General Paz con el Camino Negro, es decir, sentido a provincia. Se observa un movimiento importante. Sí, el movimiento es importante, es constante también. Sí. Es un movimiento que no ha cesado desde prácticamente la primera hora de la mañana. Allí alrededor de las 6:30, 7 de la mañana, ya el movimiento se hizo muy intenso. Tuvo un momento pico quizás entre las 8 y las 10 y a partir de ahí fue bajando. Pero bueno, de todos modos, como vos observás, en ningún momento pudo ser un movimiento comparable a la jornada de ayer o a la jornada del lunes, que fueron feriados. Sin duda. Yo te digo, en promedio, por lo que nos informan, los mensajes que nos envían y hasta la experiencia personal, tardás el doble. Para hacer un viaje desde el sur de Gran Buenos Aires hasta la ciudad, tardás el doble, porque demoran 30, 40 minutos los accesos, más el tiempo del resto del viaje. Es eso lo que en promedio termina sucediendo. Diego, enseguida regresamos, ¿eh? ¿Cómo no? Hasta luego. Muy bien, Maxi. Bueno, Eduardo, el otro tema, nos metemos un poquito en el tema económico, pero claro, a ver, siguen mandando mensajes respecto a lo que dijimos, cómo sigue el lunes. Dijimos que el lunes sigue como figura en el decreto de Alberto Fernández del viernes pasado, es decir, que salvo que haya alguna sorpresa mayúscula en los datos de hoy, de mañana, de pasado, del fin de semana, el lunes se vuelve, como dijo el jefe de gabinete, a la fase anterior, donde están las restricciones para circular a partir de las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana, exactamente lo mismo que ocurría antes, y donde también el tema de la gastronomía en la ciudad de Buenos Aires puede atender, pero con mesas afuera, con mesas en la calle. Exactamente, Duda, o sea, las cosas que serían, Maxi, sí. es el horario, o sea, en vez de la restricción hacer desde las 18, es a partir de las 20, la gastronomía puede atender en la vereda, no en el interior de los locales, y los comercios no esenciales pueden abrir, pero pueden vender en la vereda. No nos olvidemos que había una reglamentación para que no ingresen los clientes al comercio, pero sí se podía vender en la vereda, y eso a partir del próximo lunes. No. Y después la discusión va a ser la presencialidad de las aulas. Para el gobierno ese va a nacional, ser el gran punto, ese va a ser el gran punto de discusión que pasa con la presencialidad en las aulas en la ciudad de Buenos Aires. Pero el lunes vuelve la fase anterior, donde, por ejemplo, una industria textil o una industria cualquiera de plástico y demás, no esencial, efectivamente puede funcionar como venía funcionando normalmente hasta ahora. O la construcción. O la construcción. Con las restricciones que había específicamente para la construcción. Respecto a la presencialidad en las aulas, va a seguir la polémica, porque en las declaraciones de hoy de Cafiero, donde asegura que el 31 terminan estas medidas más restrictivas que indica el decreto, fue muy claro diciendo que la restricción en la presencialidad en las aulas continúa. Y si uno escucha a los voceros del gobierno de la ciudad, están con la idea de ir volviendo a las aulas. Así que esa va a ser, sin lugar a dudas, la discusión nuevamente, otra vez la burra al trigo la semana que viene, Maxi.
Bueno, a ver, decíamos que hoy hay varios temas económicos importantes. Lo más destacado es este Zoom, esta comunicación virtual entre el presidente Alberto Fernández y Angela Merkel. Claudio, claramente esto cierra un poco el círculo de negociación por la deuda con el Club de París, el encuentro que estaba muy anunciado, de más de 40 minutos esta mañana entre Alberto Fernández y Merkel. Claro, un encuentro, como vos decías, que no pudo realizarse durante la gira de Alberto Fernández por Europa, quedó para un encuentro virtual aquí. Alemania, que es el mayor acreedor de la Argentina dentro de lo que es el Club de París, con casi 800 millones de dólares. Y después del encuentro, un gobierno argentino que sale a decir que Alemania, junto con España, Portugal, Italia y Francia, apoya y respalda a la Argentina en estas negociaciones que tienen encaradas justamente con el Fondo Monetario. Recordemos que es, digamos, el punto crítico, ¿no? Porque la condición que está poniendo el Club de París para refinanciar la deuda con la Argentina es que haya acuerdo previo con el FMI, algún tipo de acuerdo. Sabés que después de esta reunión, Maxi, la versión que está dando vueltas, por lo menos en centros financieros, entre bancos de Wall Street sobre todo, es que antes del lunes o el lunes mismo, que es el día que Argentina debería pagar el vencimiento con el Club de París, a menos de que bueno, se obtenga ese refinanciamiento automático de 2 meses, pero lo que están diciendo concretamente la especulación es que va a haber algún tipo de acuerdo ya con el Club de París antes del lunes o el mismo lunes. Por eso en este momento los bonos de la deuda argentina están subiendo 3%. Teniendo en cuenta lo que viene pasando con los activos argentinos, es una suba digamos, importante, teniendo en cuenta el contexto del que venía, pues los bonos están cotizando a precio de default. Claudio, plantea rápidamente esta pulseada y esta sorpresa que hay en el Ministerio de Economía con las últimas movidas del kirchnerismo que responde a Cristina respecto al FMI, al Club de París, a qué hacer con los DEC, con la ampliación de capital del fondo y los 4.300 millones de dólares que vendrían para la Argentina en agosto. Plantea rápidamente ese tema, así podemos hablar con Gustavo Marangoni y con Pablo Goldín. Claro, porque en el Ministerio de Economía no esconden, digamos, no disimulan la preocupación que hay por el avance del kirchnerismo, de la propia Cristina Kirchner, sobre el rumbo económico que estaba planteando justamente Martín Guzmán. Entonces, lo último fue la proclama que se conoció en el día de ayer, la proclama del 25 de mayo, que directamente pidió suspender los pagos al Fondo Monetario, al Club de París, hasta después de la pandemia, y que fue firmado por distintos referentes del kirchnerismo y hasta de Héctor Daer, que no forma parte del kirchnerismo, pero ayer estuvo ahí firmando esa proclama. También recordemos el proyecto de declaración que se aprobó en el Senado de parte de una iniciativa de los senadores que responden a Cristina Kirchner, que directamente le reclamaron a Guzmán, con nombre y apellido, destinar lo que entre los 4.350 millones de dólares que ingresen del fondo en los próximos meses, destinarlo a atender la pandemia y no para pagar los vencimientos que se vienen con el Club de París o con el FMI, que sirvan para las reservas y de ahí emitir plata, emitir pesos. Recordemos también lo que dice Guzmán y que ve con preocupación, es que el kirchnerismo le está reclamando, y esto ya es una decisión tomada, que los aumentos tanto de luz como de gas sean haya un solo aumento en el año y como máximo del 9%, es lo que pasa ya desde este mes con las tarifas eléctricas, y el mes que viene ocurrirá lo mismo con gas, incluso aumentos inferiores al 9%. Hay un reclamo también en público y en privado a Guzmán para que reponga el IFE, porque el argumento es que si van hacia nuevas restricciones en las próximas semanas durante el invierno, no va a quedar otra que acompañar a la ciudadanía con un aporte del Estado importante como fue el IFE. Bueno, el Cuervo Larroque hace un par de semanas lo hizo público, pero te digo que la presión interna sigue existiendo, según cuentan en el Ministerio de Economía. Y por último, una ley que ya tiene sanción en diputados y que va al Senado y que es para abaratar las tarifas de gas,
O sea, todo lo contrario de lo que está pidiendo Guzmán. Guzmán dice que hay que subir las tarifas 30% por lo menos. Bueno, este proyecto de ley, que ya tiene media sanción, indica un abaratamiento en las tarifas de gas de entre 30 y 50% en aquellas zonas frías, que incluyen a 3 millones de usuarios, 3 millones adicionales a los que ya lo reciben de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza y otras zonas de la Argentina. Lo anticipó Lance en exclusiva. En uno de estos, Lance va a contar el tema de los últimos datos de circulación, datos que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de lo que ocurrió en este fin de semana. Eduardo. Sí, ya están Gustavo Marangoni y Pablo Goldín para sumarlos. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la comunicación. Gracias, Pablo, por sumarte al programa de Maxi. Bueno, inicialmente uno piensa, ¿no? ¿Qué puede ocurrir con esta proclama en momentos clave de la negociación? Políticamente, ¿cómo lo analizás, Gustavo? Me parece que es una declaración mercado internista. Y creo que está no solo mercado internista por el hecho de que está pensada para las fronteras dentro de la Argentina, sino fundamentalmente dentro del Frente de Todos. A ver, en la liturgia de Juntos por el Cambio, sentarte a negociar con el Fondo Monetario Internacional es entrar al mundo, estar conectado con los mercados, tener confiabilidad. En la liturgia del Frente de Todos es otra cosa. Y aunque tengas que negociar, porque obviamente hay una deuda que arreglar, o dos, la del Club de París y la del Fondo, y vas a tener que seguramente, como en toda negociación, conceder y obtener, pero tenés que también mandar mensaje de que vos no lo hacés de la misma manera y con los mismos presupuestos que lo hacen del otro lado de la medianera. Por lo tanto, me parece que hay que encuadrar esta declaración del 25 de mayo, además coincidiendo con la fecha patria, dentro de ese contexto. Además, incorporando que estamos a 100 días de la primaria abierta, simultánea y obligatoria. Recordemos que cuando Néstor Kirchner en el 2005 le pagó de manera adelantada y completa la totalidad de la deuda al fondo, así todo un acto muy enérgico, declarando una suerte de independencia económica. Bueno, ahora que tenés que hacer el camino inverso, que tenés que pedir una postergación, tenés que hacerlo, digamos, dentro del universo conceptual que puede tolerar el 25-30% del votante duro, digamos, del Frente de Todos. Pablo, en tu caso, a ver, digo, una visión de Pablo desde el punto de vista de cómo va avanzando el plan que tiene Guzmán en su mente a raíz de lo que políticamente recién acaba de contar Marangoni, ¿no? Eduardo, Maxi, ¿cómo va? Bien. Gustavo. Mira, yo creo que hay dos cuentas de almacenero muy simples que la política argentina no hace o hace mal. La primera cuenta de almacenero es cuando vos escuchás a los políticos decir: no le paguemos a los bonistas el año pasado, no le paguemos al fondo este año, no paguemos al Club de París y ahorremos esos dólares para gastarlos en lo que nosotros queremos. Eso es una cuenta almacenero que está mal hecha. Nosotros no tenemos los dólares guardados en una cajita y no le pagamos al Club de París o no le pagamos al fondo y lo vamos a usar para lo que nosotros querramos. Nosotros no tenemos que ir a conseguir esos dólares. Esos dólares hay que salir a buscarlos. Hay que negociar con los bonistas, como se hizo, hay que negociar con el fondo. O sea, esa liturgia, como decía Gustavo, de la política, de que no le pagamos a uno para usarlo nosotros, eso no existe. Y la segunda cuenta almacenero, que también está de moda ahora, es: tenemos que gastarnos toda la plata que está entrando, tenemos que gastarnos todo lo que nos dio, gracias a Dios, la Santa Soja, que está a $550 y que nos da 10.000 millones de dólares más de exportaciones y 250.000 millones de pesos más de recaudación por retenciones. Guzmán, hay que gastar todo eso en plena pandemia. ¿Cómo no vamos a no gastar eso? Ahora, ¿viste cuando vos ganás la lotería y decís, bueno, te preguntan, ¿qué vas a hacer con la plata que ganaste? Entonces, entre que le sacás los impuestos, entre que la FIP, entre que le debías al banco, entre que le debías a tu viejo porque te prestó para un crédito, y te das cuenta que no lo tenés, porque los dólares que entran de exportación son para importar, que estamos importando muy poquito, para pagarle mientras tanto los intereses a los organismos, que todos los meses algo pagamos, y para vender dólares en el mercado famoso de contado con liquidación, los dólares alternativos, para que la brecha no explote. Y los pesos que entran por las retenciones, que toda la política los quiere gastar,
son 250.000 millones de pesos más dentro de un agujero global de este año que va a ser de 1,5 billón de pesos. Quiere decir, lo tenemos gastado ya. Entonces la política, como dice Gustavo, habla, dice, pero la realidad de los números en esta pandemia dice que la Argentina está jodida. Tiene que negociar, pero no tiene una gran posibilidad de salir a hacer lo que quiera. Igualmente, Pablo, convengamos que, como decía Gustavo, hay todo un folclore, una puesta en escena, digamos, de la confrontación de parte del gobierno con el fondo, con el Club de París. Pero en los hechos, uno ve los números. Y lo que está ocurriendo en los hechos es, vía licuación inflacionaria, vía tope al gasto jubilatorio, al gasto social, a los empleados públicos, y al gasto COVID, que se desarmó totalmente y ahora a cuentagotas se está reponiendo, hay un ajuste fiscal enorme en los primeros 4 meses del año, vamos a ver cómo cierra el 5º mes del año, que marca un giro enorme desde el punto de vista fiscal respecto a lo que había ocurrido el año pasado en medio de la pandemia. En un mundo en el cual los políticos también están viendo que Estados Unidos, que está en un momento de reactivación muy fuerte de su economía, sigue gastando, es decir, pasa de largo, que es un poco la gran discusión que hay entre los economistas en Estados Unidos, si es conveniente pasar de largo en medio de una economía que ya se está reactivando, es decir, que están llegando ya los cheques, ahora, nuevamente, los cheques de estímulo fiscal a las familias en Estados Unidos. Ahora, lo que te quería preguntar justamente es que ¿no crees que es un poco más de mímica o un poco más de folclore, un poco más de actuación en medio de un año electoral, además? Porque en la realidad, por ahora ha prevalecido un ajuste fiscal por parte de Martín Guzmán, que uno se pregunta si se podía sostener en el tiempo, se podía seguir manteniendo, dadas las condiciones objetivas de la economía argentina, el 45% de pobreza, la inflación que sigue licuando, no es que pasó, sino que sigue licuando el ingreso de todos los argentinos, es decir, una situación social y política muy compleja en un año electoral para el oficialismo, y aún así el ajuste por ahora está en marcha. No, indudablemente, como vos decís, acá yo solo por una cuestión, lo decís muy bien, y más que un ajuste fiscal de Guzmán, como lo hemos dicho otras veces. De la realidad, de la inflación. Haciendo la inflación. Hay una licuación inflacionaria brutal, porque estamos teniendo inflaciones de 4% por mes, y mientras tanto las jubilaciones, los salarios públicos, los planes sociales, todas esas cosas están subiendo por debajo, entonces se está licuando todo. Y ahí está el meollo de la interna, el meollo de los que están viendo eso y dicen, ¿cómo puede ser que en el medio de la pandemia estamos viendo que estamos empeorando, estamos viendo que nos estamos encerrando de nuevo y desactivamos el IFE, desactivamos el ATP? La fórmula jubilatoria que aprobamos está creciendo por debajo de la inflación. La inflación no la controlás. Acá hay una pulseada terrible entre el Ministerio de Economía con lo que está haciendo contra el modelo económico, diríamos yo, del kirchnerismo más duro, que lo que quiere es no licuar el gasto público, no licuar los salarios de la gente, no licuar la jubilación. Pero perdóname, Pablo, porque cuando hablamos, Guzmán está logrando lo que no logró ningún gobierno. Obviamente Cristina puso la indexación del gasto previsional y del gasto social a partir del 2009 en la movilidad previsional. Macri en algún momento trató de desactivarlo, hizo la manganeta de cambiar de fórmula. Guzmán está logrando el tope al gasto previsional y social, que es el 60% del gasto público. Ahora, también en algún momento la política te dice, escúchame, ¿cómo querés que no mantengamos casi congeladas las tarifas de servicios públicos? ¿A vos te parece que se puede subir hoy 30% la tarifa cuando tenés a la gente encerrada y los salarios están perdiendo cuarto año consecutivo fuertemente con la inflación, o tenés 45% de pobreza? ¿Cómo querés que no pongamos sobre la mesa un nuevo IFE o un ATP para los sectores que nuevamente volvés a encerrar después de un año? ¿Cómo sostiene eso no solamente la política, sino socialmente? También hay que decir que más allá de las excentricidades de un sector del kirchnerismo, de las declaraciones del 25 de mayo, también hay una lógica política
que está viendo la realidad, que la realidad es muy difícil de sostener sin algún tipo de asistencia fiscal. Es que tenés razón, por eso yo creo que lo que pasó en los primeros 4 o 5 meses, o que puede pasar en 6 meses del año, donde vos decís y vos mostrás que el Ministerio de Economía está manejando de alguna manera los números fiscales, no es extrapolable. La segunda parte del año va a ser muy distinta. Claro. No vamos a ver los números fiscales y los números monetarios que vimos hasta ahora, y los números monetarios impuestos por la realidad, por la política, por la pandemia, por lo que sea, van a ir cambiando y vamos a terminar en un año que como mínimo va a ser un año con un agujero fiscal de 1,5 billones de pesos, que es menos que el año pasado, si es que no se reactiva lamentablemente el tema del COVID, y una expansión de moneda, una política monetaria que va a terminar convalidando en la Argentina una tasa de inflación del orden del 50%. Eso es lo que va a terminar pasando por impuestos por la realidad, tenés razón. Gustavo, te hago la última. ¿Vos creés que hay margen político? Porque después te va a explicar un acuerdo con el fondo en un año electoral. ¿Vos creés que hay un margen político o todavía para llegar a algún tipo de acuerdo previo a elecciones como quiere Guzmán? Parece difícil, porque vos en el papel que firmes con el fondo seguramente vas a tener que marcar un sendero, un itinerario donde vas a tener que mostrar algo sustentable en materia de ingresos y de egresos, y eso en un momento de elecciones es difícil. Yo los escuchaba y recordaba. En la administración del presidente Macri, cada vez que los movimientos sociales hacían una protesta delante del Ministerio de Desarrollo Social, se iban con un montón de planes más, se iban con un montón de recursos adicionales, pero el gobierno de Macri no se podía jactar de eso. ¿Por qué? Porque supuestamente en el imaginario del núcleo duro de esa administración, esos eran planeros, recursos asistenciales, etc. Bueno, de lo que ustedes describieron muy bien desde el punto de vista económico, desde la contención del gasto público, la baja del gasto previsional, pero por sobre todas las cosas, la caída del salario real, obviamente que un gobierno justicialista no puede pararse ahí para sostener que eso tiene, ya no digo una cuestión virtuosa, hasta una imposición de la realidad. Te tenés que mostrar, aunque sea desde el punto de vista conceptual, enfrentado a esa situación. Por eso yo no me animo, yo no sé en qué nivel de compromiso ha llegado las conversaciones del presidente con los distintos mandatarios europeos, pero diría que firmar un acuerdo que te muestre la miga de lo que se ha firmado, la letra chica, y antes de una elección, desde un gobierno justicialista o panperonista, lo veo difícil. Pablo, Gustavo, gracias, muy amable como siempre. Chao, gracias. Eduardo. Sí, hay muchos datos que queremos ir relevando de lo que viene ocurriendo con el tránsito, con el movimiento en general durante el fin de semana. Damián, hay puntualmente el dato actualizado del movimiento durante sábado y domingo, pero también lunes y martes. Exactamente, de hecho, a este momento podemos decir, ahí estamos viendo imágenes de autopistas, en las autopistas urbanas porteñas cayó un 26% el tránsito relacionado con el miércoles anterior, ¿no? Comparado con el miércoles anterior, hay un 26% menos de automóviles circulando, y comparado con el nivel prepandemia, es un 55% abajo. No es tanto, no, porque si uno piensa lo que fueron las semanas más duras de la cuarentena el año pasado, no habíamos superado el 20% en esos primeros días. Después se fue relajando de a poquito. 20% de movilidad, había caído 80% claro, respecto al nivel prepandemia. Exactamente, ahora estamos en el 55% del movimiento prepandemia en las autopistas urbanas porteñas. Y de hecho también en las avenidas de la ciudad de Buenos Aires, o sea, el tránsito interno de la ciudad, relacionado con el miércoles pasado, solamente disminuyó un 19%. También, ¿me permitís? Comparado con la fase 1, el 20 de marzo del año pasado y gran parte de abril y mayo, los esenciales más los autorizados están circulando hoy. El año pasado eran solo esenciales y con un cumplimiento estricto por parte de todos. No había nadie en la calle. Tal cual. ¿Y se acuerdan lo que era sacar el permiso excepcional por 24 horas para ir a llevar a algún adulto mayor, a cuidar a alguien? No era algo tan habitual, había bastante temor a hacerlo. También eso es algo que ocurrió. La ciudadanía perdió un poco ese miedo que había a circular con un permiso que era por 24 horas.
Otros datos que tienen que ver con utilización del transporte público durante estos últimos 4 días del fin de semana largo, se disminuyó un 62%. Ahí sí se notó muchísimo. Bajó un 62% la cantidad de pasajeros, tanto en el subte como en el colectivo, como en el tren. Y de hecho, el dato más fuerte es la utilización del subte y el colectivo. No nos olvidemos que el colectivo es el 80% del movimiento del transporte público habitual de la área metropolitana. Durante sábado, domingo, lunes y martes se redujo casi un 70% la cantidad de pasajeros que utilizaron el colectivo en la ciudad de Buenos Aires, pero también son los colectivos que ingresan o salen de la ciudad y van al área metropolitana. Entre lunes y martes, por ejemplo, el transporte público, entre sábado y domingo bajó un 52% y entre lunes y martes, o sea, los 2 feriados, bajó muchísimo más. Ahí se notó que prácticamente el 70% cayó en promedio, entonces durante los 4 días disminuyó un 62% la utilización del transporte público. Va a ser clave ver los días de hoy, de este primer día hábil, a ver qué pasa con aquellos que eventualmente pueden ir, lo que decíamos, un local que no es esencial, de indumentaria, que se vendió algo online supuestamente, a ver si sumó o no sumó. No deberían el transporte público porque no está autorizados, pero hay que ver ese movimiento, ¿no? A ver si... Hay que ver Constitución a las 5 o 6 de la tarde. Eso hay que hacer. Que seguramente tiene que, si se condice un poco con los datos que vos decís, tiene que haber mucho menos movimiento del que vimos la semana pasada. Claro, y no nos olvidemos, Maxi, que ahora el horario de prohibición de circulación comienza a las 18, es decir... O sea, antes, tendría a que las ser, 4. exactamente. El regreso tiene que ser a partir de las 4 de la tarde. Exactamente, salvo los esenciales, ¿no? Que pueden circular y usar el transporte público, pero en estos días el horario de circulación, de hecho, no sé, el que quiere caminar hasta el supermercado puede hacerlo hasta las 18, es importante recordar eso, a partir de ese horario ya no se puede ni siquiera para ir a hacer una compra, ¿no? O sea, todos estos autos que están circulando tienen que regresar antes de las 18 horas a su casa. A menos que sean esenciales. Si son esenciales pueden circular, pero de vuelta, tienen que presentar el certificado único de circulación. No, está bien, pero un esencial, por ejemplo, que fue un esencial porque está en una industria de alimentación y demás, después de las 6 de la tarde, salvo que tenga un certificado que diga que trabaja en horario nocturno, no puede circular. Exactamente. De todos modos, Maxi, ese control que vos estás pidiendo tan detallado, no se hace. Digamos, como máximo se controla el código QR de la aplicación para ver si efectivamente está habilitado, pero el control no revisa horario de trabajo. Está bien. Bien. Maxi, si te parece, ahora vamos a repasar lo que ocurre provincia por provincia, una recorrida para obtener el dato de hoy, ¿sí? Actualizado, y lo que ha sucedido durante el fin de semana, por ejemplo, en la provincia de Neuquén. Allí nos vamos, está Alejandro Ramela, subsecretario de Salud de la provincia. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Maxi Montenegro está escuchando también. Mi nombre es Eduardo Bataglia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia del equipo. ¿Qué tal, subsecretario? ¿Cómo está? ¿Cómo está la situación en este momento ahí en la provincia de Neuquén? Llegaron la semana pasada noticias muy alarmantes respecto a la situación del sistema de salud y la posibilidad de atender a los pacientes. Sí, la situación cambió en las últimas 2 semanas, con un aumento significativo en la curva de contagios, ¿sí? un aumento exponencial estuvimos viendo, y también a raíz de eso un aumento en la consulta diaria en los distintos hospitales de la provincia, como así también de las clínicas privadas, y en base a eso la internación. ¿Sí? Teníamos un nivel de ocupación por debajo del 80 hasta hace aproximadamente 20 días, y desde hace 6 días aproximadamente estamos con ocupación completa de las camas, tanto de sala general como de terapia intensiva. Ocupación completa de las camas significa que si alguien necesita ser internado, ¿qué pasa? Nosotros estamos trabajando sobre eso, hay un equipo de trabajo, el Centro Coordinador de Camas, que se encarga de gestionar las distintas camas, o sea, sobre el mapa de cama de toda la provincia, involucrando también a los establecimientos privados. Se va viendo la movilidad y la capacidad de tenencia de cama, por decirlo de alguna manera, y gestionar en base a distintos criterios o variables de los pacientes que la necesitan, cuál es el que la necesita con más urgencia para poder ocupar esa cama.
En base a eso también lo que se fue implementando, se viene trabajando y desde el punto de vista nuestro, de las conducciones no mal visto, es la utilización de espacios o readecuar espacios para la continuidad de la atención de esos pacientes, sean consultorios o las guardias o quirófanos incluso, adaptándolos para poder sostener los pacientes hasta finalmente ofrecerle la cama que corresponda, sea de general o de cuidados críticos. Subsecretario, entonces, concretamente, ¿hay pacientes que están esperando que se libere una cama crítica en las unidades de terapia intensiva? Sí, sí, seguramente. Desde hace unos cuantos días estamos con esa situación y vamos analizando cada una puntualmente de esas particularidades de cada uno de los pacientes para, como mencioné anteriormente, ofrecerles las camas que se van haciendo. A su vez vamos trabajando y estamos trabajando activamente en ampliar, como lo trabajamos durante todo el año pasado y en el transcurso de esta segunda ola, trabajar en la ampliación de distintos dispositivos de camas, como pueden ser, bueno, acá se conoce como el Espacio Doan, que es un espacio recreativo que se implementó como hospital de campaña, donde día a día vamos aumentando la cantidad de camas. Eso también está relacionado con la adquisición de equipamientos, varios, distintos, junto con insumos y recursos humanos. Subsecretario, teniendo en cuenta este escenario que nos está contando, ¿qué va a hacer la provincia de Neuquén a partir del lunes, teniendo en cuenta que si bien el departamento Confluencia, o está la capital provincial, está en estado de alarma sanitaria, a partir del lunes se relajan bastante las medidas de restricción? ¿Están evaluando la posibilidad de continuar con estas medidas a partir de la semana que viene? Sí, no sería una cuestión de relajación ya definida, sino que en base a lo que estamos viendo y cómo se viene comportando la curva de contagio y la situación epidemiológica y la situación hospitalaria, es que se va a tomar seguramente una decisión en conjunto junto con el gobierno de continuar con las medidas o no en base a lo que veamos. Hoy por hoy, desde que se tomaron las medidas de cuidados o restricciones, lo que estamos viendo es una leve disminución de la cantidad de contagios diarios, pero aún así sigue siendo alta al habitual que teníamos, ¿sí? Previo a hace 15 días atrás. Subsecretario, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, un gusto, por favor. Bueno, esto de alguna manera lo que termina significando en la realidad es que mucha gente, esos pacientes que están esperando, cerca de 40, 45, están en salas que están adecuadas a una terapia intensiva, es decir, están aguardando con un respirador casi con la misma complejidad que si estuvieran en las camas críticas. Esto nos está mostrando cómo el virus ya se irradió al resto del país y la situación en muchas provincias pasa a ser desesperante, Maxi. Si querés, Eduardo, podemos repasar con Damián cómo está la situación de terapias en distintas provincias. Dale. Yo había traído el gráfico de Martín Barrio Nuevo, que siempre monitoreamos con el tema de la vacunación, que es la contracara un poco de lo que se está viendo en las terapias intensivas, ¿no? Como en la vacunación vos tenés cubierto la población hoy de más de 70 años, también la de más de 60, ahora sí ya llega a una cobertura de prácticamente el 78%, pero fíjate, hoy entre 60 y 70 está al 78%. Lo mismo con la de más de 70 y con la población de más de 80. Tenés un problema muy grande con los menores de 60. Fíjate que se ha empezado ahora a vacunar más fuerte entre 50 y 59 con riesgo, con comorbilidades, pero recién estás en el 27%, y después menores de 50 con riesgo, bueno, ahí vas pero muy bajito. Bueno, lo que se está en vacunación, muy atrasado en vacunación. Y después menores de 60 sin riesgo, te falta prácticamente todo, sacando algunos sectores de personal estratégico, docentes y demás. Claramente es lo que se está viendo un poco en las terapias intensivas, donde hay una participación creciente de gente más joven, de gente entre 30 y 60 años, cosa que no se veía el año pasado, y hay un descenso marcado en terapia intensiva de personas de más de 70 años. Pero bueno, esto es la vacunación que falta.
y que no va a estar en este mes que viene o en los próximos 2 meses en la magnitud necesaria para tratar de contrarrestar el impacto terrible que está teniendo esta segunda ola. Maxi, si me permitís, antes de continuar con la recorrida de Damián, vamos a ir a Rosario. Está Federico Fiorilli, que es coordinador de terapias intensivas de la provincia de Santa Fe y también del Hospital Centenario de Rosario. Federico, te está escuchando Maxi Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está la situación en este momento en Rosario? Que ya vienen de semanas muy, muy difíciles con una altísima ocupación del sistema de salud. En este momento, ¿cómo están? ¿Están un poco más aliviados o sigue en el pico de ocupación? Bueno, seguimos exactamente igual, con una ocupación del 100% de camas. En este punto, cuando yo el otro día remarcaba, esto empezó hace 4 semanas aproximadamente, que el principal efector que sintió el estrés fue el Hospital Jaime Ferré de Rafaela, que llegó a ampliar casi por 4 su capacidad de ventilar pacientes y tener que abrir una carpa para poder tener pacientes de menor complejidad, y hace 15 días empezó a verse la dificultad para acceder a las camas de terapia intensiva, tanto en la ciudad de Santa Fe como en Rosario, y hoy ya es una realidad en todo el territorio provincial. Para que ustedes tengan una idea, en Rosario hay solo 2 camas disponibles para todo el sistema, y en toda la provincia hay menos de 10. No queda la última ampliación que estamos llevando adelante esta semana, que son las últimas 8 camas del hospital de Villa Gobernador Galvez, que es en el sur de Rosario, para poder contener la demanda en el sur, y ya estaríamos al máximo de posibilidades. Las predicciones con los números que hay de casos es que estas camas se van a ocupar rápidamente, y sobre todo porque, digamos, hay cierta particularidad en esta ola distinta a la anterior, es que la patología no COVID sigue estando presente debido a que el cierre fue hace poco tiempo. Entonces todas las causas externas que nosotros le llamamos accidente de tránsito, herida de arma de fuego, arma blanca, sigue viniendo a la terapia intensiva, y todavía las patologías crónicas están en mal estado de cuidados, y entonces se descompensan más y también se infectan a haber circulaciones, así que hay descompensaciones de pulmonares crónicos, insuficientes cardíacos, renales, o sea, pacientes complejos que han seguido estando. Y si a uno le agrega el número de casos que hay de enfermedad por coronavirus, digamos, hace una combinación muy compleja de poder llevar adelante. Sobre todo porque hay 10 años a 15 años menos de promedio de edad en la terapia intensiva. Yo ayer analicé los datos y en Rosario hoy, de los 100 pacientes internados que tenemos en terapia por coronavirus, tenemos un promedio de 51 años. Un promedio de estancia de 10 días de terapia intensiva de los que están hoy, pero hay gente que está 45 días, hay gente que está menos, y con una gravedad muy importante, o sea, casi el 90% está en el respirador, un 30% está en el respirador y además requiere drogas vasoactivas para mantener la presión arterial, y otro 25% está o en falla múltiple de órganos, o sea, muy graves, o con requerimiento de hemodiálisis. Federico, Maxi, pedías hace una semana botón rojo. ¿Alcanza con este confinamiento estricto de 9 días? Yo creo que, como todo, hay que ser hay que tener mucha precaución de no hacer diagnósticos precoces. Me parece que llegado el lunes de la semana que viene tenemos que ver. A mi criterio no va a ser suficiente, quizás se disminuyan los casos, pero no va a ser suficiente como para quitar el estrés en las terapias intensivas. Me parece que
si por las predicciones que hay uno puede suponer de que no va a ser suficiente. Por lo que contás, Federico, es una situación dramática, es un panorama dramático, digamos, la imagen desgarradora que conmovió a todo el país, incluso también en el mundo de Lara Regis, esperando ahí en el pasillo, ingresada a terapia intensiva y después finalmente falleció. Vos decís que no ha sido una excepción, digamos, o que no es una situación que pueda ser excepcional en este contexto, que puede repetirse. No, porque el tiempo de espera a veces es extremo y a veces son más de 6 horas y el paciente puede estar en una guardia con un respirador sin poder acceder a las terapias. Uno siempre que lo tiene en una unidad de emergencia, como es una guardia externa, uno puede controlarlo bien, pero siempre es de forma transitoria, no son terapias intensivas. Claro. Entonces, hoy la mayoría, la liberación de camas se está dando por óbitos, por muertes. Terrible, terrible. Doctor, gracias. Muy amable como siempre. Esperemos que la situación mejore rápido. Bueno, todos esperamos, creo que el momento de mayor solidaridad, que esto se toma como una medida colectiva, creo que necesitamos de nuestro esfuerzo, que lo vamos a seguir haciendo porque nos preparamos para esto, de medidas oportunas y adecuadas por parte de los dirigentes y de mucha empatía de la población con lo que está pasando. Yo sé que es muy difícil, pero creo que si nosotros unimos esas 3 cosas, quizás podamos pasarlo lo mejor posible. Gracias, doctor, muy amable. Enseguida. Eduardo, sí. Simplemente este contraste, ¿no?, con lo que sucedió ayer también en Rosario, con esa marcha de gente que más allá de si está en sus cabales o no, de estos que se autodenominan médicos por la verdad o algo por el estilo, ¿no? Que ayer hicieron hay una marcha antivacunas, contando todo tipo de mentiras respecto a las vacunas y al barbijo. Hay de estos grupitos en todo el mundo, ¿no?, conspiracionistas, de que era Trump, o que está Soros, o que ahora está Biden, o que los laboratorios, o que los gobiernos, no solamente el argentino, sino los gobiernos del mundo están conspirando. El contraste es esto que estaba contando el doctor, ¿no? En una ciudad que está al límite total de sus posibilidades y donde ocurren hechos dramáticos todos los días, ¿no? Sin dudas, y necesitan mucho más tiempo, ¿no? Un botón rojo significa aplicarlo en un tiempo más prolongado para obtener resultados, porque las terapias están colapsadas. Y en relación a lo que decías de estos grupos, la irresponsabilidad y desconocer las evidencias que hay en materia de vacunas, porque se han autorizado por las distintas autoridades de cada uno de los países, ¿no? Por eso es un llamado a que no se repitan este tipo de marchas, entendiendo lo que sí marchan por un aspecto económico, ¿no? Por el daño que quizás les ha ocasionado. No, eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero yo me refería efectivamente a una situación vergonzosa, digamos, sí, de estos grupos que además tienen alguna repercusión después en los medios de comunicación, también de manera vergonzosa en este contexto, ¿no? Y que terminan perjudicando a todos los que tratan de cumplir o los que tratan mínimamente de apoyar lo que están haciendo los médicos en nuestro sistema de salud y en el mundo, ¿no? Eduardo, gracias, como siempre. Muy bien. Maxi, seguimos y enseguida planteamos algo que vamos a desarrollar luego de la pausa. Y tiene que ver con las nuevas medidas en relación al aumento del precio de los alimentos. Con Claudio Slotnick todos los detalles. Y también nos vamos a referir a la polémica por el acuerdo que no fue con Pfizer. La palabra de Mauricio Macri. Hubo otras voces también. Enseguida, luego de la pausa. Imágenes. Varios autos involucrados. Un choque múltiple, posterior vuelco, ocurrido en el barrio porteño de Belgrano. 3 personas resultaron heridas. Ocurrió en la avenida Lugones, en la intersección con Pampa. Había controles preventivos, los que se están dando por la pandemia. Está Ernesto Arriaga para
sumar más información a este hecho. Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes, Bataglia. Bueno, vos fijate el choque, cómo viene un auto negro de atrás y le pega al blanco. ¡Pácate! Ese señor venía a más de 100 kilómetros por hora, estaría viendo el celular, o estaba mirando los aviones de Aeroparque, o estaba viendo la radio, porque como venía, le pegó el auto de adelante en el segundo carril de la mano derecha. Fíjate, ahí va, ¡pa! Le pega un autazo. Error humano como todos los choques. Iban todos tranquilos, 70, 80 kilómetros por hora. Este señor venía a más de 100 kilómetros por hora. Le pega atrás, múltiple choque. 4 autos rápidamente frenaron los de atrás. Por suerte frenaron los que vienen de atrás. ¿Y qué pasó? Una persona herida en ese vuelco. El auto negro que queda volcado, vos fijate, después de chocar, queda volcado el auto negro. ¿Y qué pasó? El hombre estaba atrapado, vinieron los bomberos de la federal que están en Belgrano, del atacamiento de Belgrano, bajó el helicóptero del SAME y se llevó herido de gravedad a este señor con el cuello ortopédico hacia el hospital Pirovano. Esto es lo que no nos tiene que pasar, esta distracción de este hombre. Iban todos 80 kilómetros por hora, un día de poco tranquilos. Y este hombre que ahí está mirando otra cosa porque no hubo frenada. Sí, es típico, Ernesto, típico de distracción, porque el auto se va sobre el que tiene adelante. Creo que es un Siena que choca un Sandero y interviene también un Corolla. Exactamente. Sabés mucho de autos, te felicito. Era así. Bueno, justamente al este hombre estar inconsciente, bajó el helicóptero del SAME, que es rapidísimo, al Pirovano, una persona herida grave, 2 heridos no de consideración, y una mañana que era tranquila, que no tenemos choque, un señor que viene ansioso, venía con las demoras de Panamericana, vino con las demoras de General Paz, entró a Lugones, pensó que era el Speedway, lo llamó a alguien por su celular, miró un avión o miró la radio, no sé qué pasó, pero el señor, como venía a más de 30 kilómetros por hora de que iba delante de él, lo impacta por detrás y lamentablemente las demoras. Bueno, nos hace esto resaltar, Ernesto, la importancia de la utilización del cinturón de seguridad, siempre. Por supuesto. Este hombre tenía el cinturón de seguridad, quedó atrapado en el auto, pero por suerte está vivo, herido grave, tuvo un látigo cervical desde adelante, porque cuando vos vas a 60 y te choca un auto de atrás a 100, automáticamente el cuerpo y la cabeza te hace el látigo cervical, por más que tengas el apoyo a cabeza. Esto es lo que tratemos de evitar. Y Bataglia, decíamos el otro día y hoy a la mañana, las camas de terapia intensiva están llenas en los hospitales. Sí. Este señor fue a una terapia intensiva y no es COVID. Entonces, por favor, tratemos de evitar siniestros viales. Tengamos en cuenta que si yo voy como este señor, como loco, choco y voy a una terapia intensiva, no hay camas en terapia intensiva. Está claro. 7.000 muertos por año. Entonces, por favor, evitemos los choques. Seamos conscientes que si choco y voy a terapia, no voy a poder entrar a la terapia. Esto es fundamental como mensaje nuestro. Gracias, Ernesto. Bataglia. Bueno, el tema Pfizer, el acuerdo que no fue, así lo definíamos. Hubo declaraciones de Santiago Cafiero en la mañana, habló con Luis Novarecio en Radio La Red y entre otras cosas decía que Pfizer no aceptaba esa cláusula en la que se impone el término negligencia. Pero hubo otras voces, Carlos, ¿es así? Sí, todo a raíz de la polémica denuncia de Patricia Bullrich, donde habla ya directamente de retornos, ¿no? Y deja sembrada la duda respecto a por qué las vacunas Pfizer no están operativas en Argentina. Al respecto habló Mauricio Macri, el jefe político, podríamos decir, de Patricia Bullrich. Bueno, fue en la misma línea, pero no se jugó tanto. Mirá lo que dijo textualmente en declaraciones de hace algunas horas nada más. Yo no tengo precisiones, es lamentable que el gobierno no las haya dado respecto a por qué no están las Pfizer en Argentina. Es increíble que el país que hizo el ensayo más grande y nos daba derecho a comprar 13 millones de vacunas, el gobierno no las compró. Es algo que no pueden explicar, no hay una explicación que conforme. Después, más allá de estas textuales, dijo que no tenía precisiones respecto a los retornos, fue un poquito más allá Patricia Bullrich, pero es un tema que ha generado polémica y respecto a esto, Alberto Fernández ha instruido a sus abogados para no ir para atrás, ¿no? Quiere una incluso indemnización monetaria por estas acusaciones de Patricia Bullrich. Y vinculado a esto, una perlita, el que reapareció también hace algunas horas, Bata,
es el asesor estrella de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba. ¿Qué dijo respecto a la pandemia, a la cuarentena y tal? Que con este encierro el gobierno de Macri se hubiese caído. Tenemos ahora a Baradel y a Moyano defendiendo al gobierno y esto hace que haya más estabilidad. Así que también el análisis de Durán Barba respecto a este contexto tremendo que estamos viviendo. Gracias, Carlos. Hacemos una pausa, 2 minutitos, estamos regresando y te adelantamos junto a Claudio Zlotnik las medidas del gobierno contra el aumento en la suba del precio de los alimentos, el aumento de los alimentos. Enseguida regresamos. No me siento... ¿Qué está ocurriendo a esta hora con el tránsito? Mira, ahí lo ves en pantalla, cómo se comporta este primer día, la gente en el primer día hábil de esta semana. Son 3 días hábiles, luego el fin de semana que volvemos al confinamiento estricto, o seguimos con el confinamiento estricto antes de la apertura. Tenemos allí Puente La Noria, Panamericana y Richeri, ¿sí? Panamericana, Richeri y Puente La Noria se ve un alto tránsito de vehículos en dirección a la ciudad de Buenos Aires. Mucho vehículo de carga se ha observado en la mañana de hoy, como no fue así durante el día martes. También los colectivos que van por ese carril derecho, donde son revisados cada uno de los pasajeros en términos del permiso de circulación como esenciales. A esta hora, ¿qué hay que decir, Damián, con respecto a los controles? Bueno, de hecho, recordemos que el efecto controles logró, al menos en lo que están diciendo las autoridades, que disminuyese bastante el tránsito en las autopistas relacionado con el miércoles anterior. Un 30% aproximadamente. Un cuarto disminuyó de la afluencia de tránsito en las autopistas porteñas y bajó un 20%, casi un 20%, 19% la cantidad de automóviles que se mueven dentro de la ciudad de Buenos Aires, en particular en las principales avenidas. No es tanto, recordemos teniendo en cuenta que estamos casi en una fase 1, ¿no? Claro que sí. Enseguida volvemos con los accesos y el tránsito, pero nos metemos ahora en lo que te adelantábamos, las medidas del gobierno contra la suba del precio de los alimentos. Claudio. Claro, acá lo venimos contando siempre, que tiene que ver con la enorme preocupación del gobierno porque los alimentos lideran justamente la suba de precios, lideran la inflación, el gobierno no le encuentra la vuelta, encima estamos próximos a que se desarme el principal programa de control de precios, que era precios máximos. Bueno, va a ser reemplazado por algo más chiquito, ahora lo vamos a comentar, pero el gobierno está enfocado en tomar medidas por el tema precio de los alimentos, pero concentrado en aquellos alimentos de la canasta básica, no en todos los alimentos como se hizo al comienzo de la pandemia en marzo del año pasado. A ver, lo que se viene y lo que se está buscando es un nuevo acuerdo por el tema carnes. Recordemos, hoy en día hay un paro por parte del sector, pero en simultáneo se abrió una negociación que el gobierno quiere que a cambio de llegar a un acuerdo, un nuevo acuerdo con la gente de la carne, se levante justamente la medida de fuerza. Lo que se intenta es duplicar la oferta de cortes populares a precios rebajados que se ofrecen en los supermercados, pero también en las carnicerías. Recordemos que hoy en día existe un acuerdo de 6.000, 7.000 toneladas y quiere por lo menos duplicarse, llevarse a unas 15.000 toneladas por mes, con lo cual bueno, sigue siendo un número muy chiquitito, pero que por eso le facilitaría al gobierno tener carne un poco más barata en los supermercados y dicen también en las carnicerías. Lo que se viene también, una canasta de alimentos con precios congelados de acá hasta fin de año. Pero claro, es una canasta, ya no como era precios máximos 50.000, 70.000 alimentos, sino 120. La canasta muy acotada. Muy acotado con harina, aceite, fideos, arroz. Esenciales. Y todo con marcas, digamos, no de primera línea, sino las marcas más económicas. Vos pensás que una economía que está corriendo una inflación del 50%, no vas a acordar con nadie congelar precios de acá hasta fin de año. Con lo cual, bueno, es un acuerdo en todo caso que se intenta llegar de acá a principios de junio con productos muy básicos. Otra medida que se está analizando y es muy probable que se venga, la eliminación del IVA para las compras con la tarjeta alimentar. Estas tarjetas que van a 2,5 millones de familias, que incluiría esta eliminación del IVA con la tarjeta alimentar a carnes, lácteos, frutas, verduras
y productos de almacén. Es una tarjeta que justamente exclusivamente se puede comprar alimentos, y una eliminación del IVA ahí para esa cantidad de gente es una rebaja importante, ¿eh? O sea, es una medida importante para la gente que más está necesitando hoy en día que se le abaraten los productos de la alimentación. Y por otro lado, y por último, una medida que hoy se conoció en el boletín oficial que tiene que ver con mercados ambulantes, que básicamente es acercar una vieja idea, que es un acercamiento del productor directamente al consumidor, sobre todo en el conurbano, en algunos distritos del interior y en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, veremos de qué manera esto se instrumenta, porque lo va a tener que hacer Paula Español, según aparece hoy, que la Secretaria de Comercio Interior, aparece hoy la medida en el boletín oficial. Bien, completo. Gracias, Claudio. A ver, Carlos, contanos acerca de Grabois, que no le permitieron el ingreso a Colombia directamente. No, polémica nuevamente, le gusta la polémica, ¿eh? Está siempre con las antenitas paradas a ver dónde puede haber un poquito de despiole. ¿Qué es lo que pasó? Viste que en Colombia están con una situación bastante grave desde el punto de vista institucional. El gobierno de Iván Duque viajó Grabois para darle apoyo al reclamo que tienen algunos sectores de la sociedad colombiana por el tema de derechos humanos. Fue con 20 personas, lo acompañó Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado. Todos pudieron ingresar a Colombia, salvo Grabois, que aparentemente dicen, ahí tenemos, mira la imagen, cuando lo rebotan. Yo soy la supervisora de eso. No, fotos. Sí, Apaga la cámara. Apaga la cámara. Colombiana le solicita. Ya, Jalil. Si usted se siente atropellado, perfectamente lo puede, claro. Entonces vamos a proceder a la inadmisión, señor. Vamos a proceder a la inadmisión, dicen, ¿no? Así es. Bueno, cuestión que no lo dejan entrar. Saca un comunicado, Migraciones de Colombia, donde dice que Grabois, que el dirigente social le faltó el respeto al oficial de migración, al supervisor a cargo, por eso no fue admitido. La inadmisión, dice Migraciones de Colombia, de este ciudadano extranjero se da dentro del marco de las competencias que tiene Migración Colombia y hace parte de las más de 1.500 inadmisiones que se han efectuado ciudadanos extranjeros en lo corrido de este año. Salió Cancillería, puntualmente Felipe Solá, a defender a Grabois también con un comunicado donde, en realidad en las redes, dice Felipe que lamenta que autoridades migratorias de Colombia hayan impedido el ingreso del ciudadano argentino y miembro para el Servicio del Desarrollo Humano que integra la Santa Sede, a Juan Grabois. Nuevamente polémica, entonces, cuestión que se tuvo que volver el compañero